Han pasado 3 días desde que se realizaron las elecciones en Venezuela y recién durante la última jornada, Nicolás Maduro dijo que ya tenía el 100% de las actas de votación. Todo esto mientras los ojos del mundo siguen sobre el gobierno de Maduro por las sospechas de fraude en las elecciones. El Partido Socialista Unido de Venezuela está listo para presentar el 100% de las actas electorales que están en nuestras manos. Tuvieron que pasar casi 72 horas para que Nicolás Maduro anunciara que el partido gobernante ya tiene el 100% de las actas para ser mostradas. Muy pronto se van a enterar, porque las pruebas, Dios está con nosotros y las pruebas ya aparecieron. Pruebas que diversos líderes y organismos mundiales venían solicitando desde que se dieron a conocer los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela. En lo que sería la primera conferencia del día, Maduro también anunció que el Tribunal Supremo de Justicia auditará las elecciones presidenciales. Para que la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia se aboque a dirimir este ataque contra el proceso electoral, este intento de golpe de Estado utilizando el proceso electoral. Sin embargo, los ojos del mundo siguen puestos en Venezuela. La Organización de Estados Americanos citó a una reunión extraordinaria tras un comunicado en el que sostuvo que a lo largo del proceso electoral se vio la aplicación de un esquema represivo por parte del régimen venezolano y acciones tendientes a distorsionar completamente el resultado, quedando a disposición de la manipulación más aberrante. Lamentamos que no haya sido posible salir como organización a demandar categóricamente los resultados desagregados y completos y los detalles de las actas que permitan un adecuado escrutinio del proceso electoral en Venezuela. La expresidenta Michelle Bachelet expresó su preocupación y apoyo a la necesidad de total transparencia con los resultados. Es esencial la publicación y divulgación de las cartas electorales de todas las mesas de votación, como un acto de transparencia y compromiso con la verdad. Las manifestaciones en contra de Maduro no cesan y desde el domingo a la fecha ya van más de 1000 detenidos. Líderes internacionales, tanto afines del régimen de Nicolás Maduro como conocidos opositores, han solicitado públicamente que se entreguen la totalidad de las actas con los resultados electorales, en parte como una forma de frenar la violencia que se ha visto en las calles de Venezuela y para resolver los cuestionamientos que han surgido en torno a la transparencia del proceso. Cuando se presenten las actas y se confirme que son verdaderas, todos tenemos la obligación de reconocer el resultado electoral de Venezuela. Quiero señalar que nuestra paciencia y la de la comunidad internacional se está agotando. Se está agotando la espera de que las autoridades electorales venezolanas se sinceren y publiquen los datos completos y detallados sobre esta elección para que todos puedan ver los resultados. Nicolás Maduro por la tarde volvió a realizar un punto de prensa en el que reafirmó el anuncio de entregar el 100% de las actas, acción que líderes y organismos mundiales estarán atentos a que se concrete. Ya, vamos a hablar de esto mismo que está relacionado con la crisis que se vive en Venezuela, porque la orden de retirar los cuerpos diplomáticos de países del Grupo de Lima y el quiebre de relaciones de Venezuela con Perú, República Dominicana y Panamá ha tensado aún más la situación. Las líneas aéreas decidieron suspender vuelos hacia Venezuela y miles de pasajeros, incluyendo quienes buscan viajar desde Chile, están buscando respuestas también. Esto mientras comienza el retorno del equipo diplomático chileno. Conversamos en el aeropuerto en exclusiva con el ahora ex embajador Jaime Gazmuri. Miren. 72 horas dio Nicolás Maduro para que el equipo diplomático de los países del Grupo Lima, donde pertenece Chile, se retiraran del país. Este miércoles en el aeropuerto de Caracas comenzaban las primeras salidas. Bueno, yo estoy hoy día aquí en el aeropuerto Maiquetía despidiendo los primeros 20 diplomáticos chilenos, diplomáticas que han recibido orden de retirarse de Venezuela. Decisión que lamentamos mucho. Entre los retirados, expulsados, hay también 8 auxiliares y oficiales de la Policía de Investigación de Chile. Así le relataba a Chilevisión Noticias el ahora ex embajador de Chile en Caracas, Jaime Gazmuri, quien luego de la decisión de Maduro abandonará el país este viernes para trabajar desde Santiago como parte del equipo diplomático.
Una crisis de relaciones internacionales que también ha golpeado a los miles de pasajeros que transitan entre países. Estamos del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía para constatar cómo está la situación con los pasajeros que desean ir a esos destinos que, de acuerdo a la suspensión que emitió el gobierno nacional de manera temporal desde y hacia Venezuela, hacia Panamá, República Dominicana y ahora también hacia Perú, cómo han realizado para comprar sus pasajes. Y aquellas personas que decidían viajar hoy, la medida empieza desde las 8 de la noche. Por lo que apresurados, los pasajeros han debido pagar altas tarifas para lograr llegar a destino. Complicado para todas las personas que ya teníamos pasaje, perdimos una parte del pasaje. ¿Para cuándo estaba su pasaje programado? 11 de agosto. Bien, ¿cómo les afecta esta situación? Perdimos un montón de dinero. ¿Ha sabido de otras personas que también están en esta situación? Todo este es un vuelo especial de toda la gente que tiene boletos para más adelante y no se va a poder ir. Bien. Y necesita viajar. Así es. Y es que el problema es internacional. A 7.200 kilómetros en el aeropuerto de Santiago, vuelos salían y llegaban de múltiples destinos, pero Venezuela no era uno de ellos. No, los vuelos están todos cancelados. Sí, ayer hubo un caso de unos venezolanos que querían devolverse a Venezuela, pero no podían por lo que está pasando. La aerolínea Copa suspendió sus vuelos temporalmente entre Panamá y Venezuela, mientras la TAM ha anunciado que durante un mes no operarán los vuelos de Lima a Venezuela, únicas empresas que conectan a Santiago con Caracas y en donde Panamá y Lima son escalas obligatorias, por lo que esto ha afectado también a pasajeros que quieren salir o entrar a Chile por vía aérea. Esta decisión política afecta gravemente el normal flujo de pasajeros dentro de la región. Al no poder viajar, muchos acuden al consulado por respuestas, pero no las encuentran. De hecho, no está operando ni para venezolanos ni chilenos con pasaje comprado. Tengo vuelo para mañana a las 1 de la noche. Entonces, digamos, uno no sabe en qué situación está. Pero para los venezolanos residentes en Chile, el gobierno ha determinado que puedan salir del país con documento de identidad o pasaporte vencido. El Servicio Nacional de Migraciones ha ya habilitado y posibilitado que las personas puedan regresar a su país independiente de su situación migratoria, aun cuando tengan sus pasaportes vencidos. Una crisis internacional que, según analistas, es inédita en la región. Pero América Latina, después de las dictaduras militares, de la época de la Guerra Fría, entramos en una primavera democrática bien interesante. Es sencillamente inédito en los tiempos en que América Latina ha vuelto a tener democracia, por decirlo de esa manera. Una crisis que está afectando ahora al tránsito aéreo, con diplomáticos que deben volver a Chile y con historias de venezolanos que no pueden regresar a su país. Para hablar sobre las cuestionadas elecciones presidenciales del domingo en Venezuela, porque hasta ahora diversos sectores y autoridades siguen expresando su preocupación respecto a una posible nueva ola migratoria también, que esto pueda desatar hacia toda América Latina, incluido nuestro país. El gobierno chileno sostuvo una reunión en La Moneda para abordar la situación y hoy el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, va a liderar también una sesión del Consejo de Seguridad Fronteriza en Colchane, en la región de Tarapacá, para abordar este tema. Estamos con Ignacio Eisman, director de Incidencia y Estudios del Servicio Jesuita a Migrantes, que ya nos acompaña para conversar sobre este tema. Ignacio, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Ignacio, ¿cómo ven ustedes, considerando que ustedes hacen un trabajo directo también con los migrantes en nuestro país, este proceso? Y si ustedes advierten estas preocupaciones en el mismo sentido que las tiene el gobierno, en términos de que esta situación particular que está viviendo Venezuela hoy día vaya a generar mayor migración hacia nuestro país. Sí, nosotros lo estamos mirando con calma respecto de qué es lo que va a pasar con los flujos migratorios desde Venezuela. Porque estamos observando, claro, que es una posibilidad que muchas personas, a partir de lo que pasó en las elecciones del fin de semana, decidan dejar Venezuela, pero también hay otros grupos que están dejando Chile, que ya tenían pasajes comprados, tenían proyectos de retorno planificados y muchos lo están haciendo igual. Entonces es necesario que pasen algunas semanas para ver qué es lo que ocurre efectivamente en la frontera. Y mientras tanto, ver como Estado de Chile cuáles son las acciones que se van a tomar también para proteger a las personas que potencialmente vengan. Yo creo que lo que pasó en Venezuela no era poco esperable, ni es distinto a lo que ha venido ocurriendo el último tiempo. Hay una crisis política, hay una crisis humanitaria,
y probablemente vengan muchas personas que sean solicitantes de refugio. Claro, sobre todo además entendiendo que se han producido denuncias de violaciones a los derechos humanos también en estas últimas manifestaciones, ¿no? Que hablan de personas desaparecidas, personas que son detenidas ilegalmente, y también hay reportes de personas que han sido asesinadas y golpeadas, ¿no? Agredidas también en el marco de lo que está viviendo Venezuela hoy día. Ahora, ¿qué cambio ven ustedes también en Chile como para que se pueda producir una ola migratoria? Porque las condiciones en que estamos hoy día parecieran ser distintas de las que en algún minuto facilitaron el ingreso. Estamos hablando aquí de ingreso legal e ilegal, ¿no? Sí, bueno, los ingresos por paso no habilitados vienen en número importante desde el año 2021. Entonces eso no creemos que vaya a cambiar en términos de la decisión de las personas de dejar Venezuela y asumir los costos que tengan que asumir en el trayecto, digamos. Ahora hay una oportunidad de hacer esto de manera más ordenada, digamos. Mientras más trabas hayan en el acceso al país o en el acceso a solicitar ingresar al país, ¿cierto? De manera regular, mayores probabilidades haya de que la alternativa irregular, digamos, aumente. Y en ese sentido también es importante ver cuál es el rol que va a tener Chile dentro de la región para proteger a esas personas que vienen escapando de Venezuela. Y ahí va a ser importante que la frontera no solo se mire como un espacio de control, sino como un espacio donde se pueda detectar estas necesidades de protección y canalizarla adecuadamente al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugio que tiene Chile, que es donde nosotros vemos que han habido fallas en el último tiempo en términos de la preparación que tienen las personas a cargo de esto, de los distintos organismos, para poder hacerlo de manera adecuada. Y por otra parte, desde la seguridad también es una oportunidad de poner mecanismos que permitan saber efectivamente quiénes son los que están entrando o solicitando entrar a Chile, que es algo que hemos tenido problemas también. Ahora, ¿en qué condiciones creen ustedes que se puede, si se produce esta ola migratoria y el ingreso nuevamente masivo de ciudadanos venezolanos a nuestro país, está mejor preparado desde el punto de vista social y organizacional nuestro país para recibirlos que al comienzo de este fenómeno que se produjo por ahí por el año 2019, incluso puede haber sido antes, ¿no? ¿Estamos mejor preparados hoy día como país también para asumir lo que esto significa, considerando, por ejemplo, que se recarga a lo mejor el sistema de salud, todo lo que tiene que ver con los servicios sociales también, ¿no? Sí, yo no creo que estemos mejor preparados en términos de la infraestructura que está a disposición pero sí hay aprendizajes de lo que pasó. Entonces, los dispositivos de emergencia, como albergues o complejos fronterizos, tienen un aprendizaje importante. Podríamos implementar sistemas que desconcentren a las regiones del norte y puedan, digamos, trasladar a las personas hacia otras partes del país. Probablemente muchos de los que vengan también tienen familiares ya en Chile. Por lo tanto, estrategias de reunificación familiar hacia la zona centro, centro-sur, también serían importantes. Gran parte de la población venezolana no está en el norte, sino que está en Santiago y se está desplazando hacia el sur. Entonces uno podría prever estrategias y no recargar a Tarapacá, Arica, ¿cierto? Antofagasta con este flujo potencial. ¿Y qué antecedentes tienen ustedes de cómo está la migración autorizada? Es decir, los permisos y las visas que se están entregando para que vengan venezolanos a Chile. ¿Ha avanzado eso? ¿En qué etapa está? Porque aquí hay que distinguir varias situaciones, ¿no? Una es la migración irregular e ilegal por pasos no habilitados, que involucra un enorme riesgo también para los migrantes, pero por otra parte está la migración ordenada, autorizada. ¿Qué tantos permisos se están entregando también en Chile para poder ingresar de manera ordenada y legal? El procedimiento existe, pero es complejo justamente para poder obtener la documentación, ¿sí? Entonces, solo un caso y tomando en consideración el efecto de que no esté la embajada también de Venezuela en Chile. Los niños que pueden optar a un visado humanitario para niños, niñas y adolescentes necesitan legalizar su certificado de nacimiento en Chile. Claro. Eso necesita ser apostillado. Si no está la embajada,
Eso va a ser imposible. Y ya era difícil que puedan tener todos sus documentos. Hay que entender esto en contexto de personas que están saliendo apuradas, escapando muchas veces, que el registro civil que nosotros conocemos en Chile no es el que opera en Venezuela, no es ese trámite. Entonces es necesario flexibilizar eso. Esos son problemas que ya venían existiendo antes de las elecciones y posteriormente esto va a ser aún más complejo si la embajada y con los problemas de las relaciones diplomáticas que tenemos hoy día. Entonces el Estado y el servicio debieran flexibilizar y ya han habido algunos anuncios, por lo menos para las personas que salgan de Chile van a poder hacerlo con los documentos vencidos, digamos, los documentos de identidad. Entonces el procedimiento existe y uno podría decir que la alternativa existe, pero tenemos que ver la forma de que eso sea posible en la práctica, que son los problemas que hay hasta hoy. Claro que sí. Ahora, en términos de las facilidades que está dando el gobierno chileno, tú ya lo mencionabas recién, de dejar salir con todo tipo de documentos y no depender de la embajada, porque ya no está funcionando la embajada de Venezuela en Chile. ¿Esas facilidades están siendo replicadas también en el resto de los países de América Latina? ¿Qué pasa también con la actitud del resto de los países respecto de la situación que hay en Venezuela hoy día y cómo se está replicando también en otros países? Porque Chile no es el único, ¿no?, hasta donde han emigrado gran cantidad de venezolanos. Sí, eso no tenemos información detallada y también la estamos gestionando. Nosotros trabajamos en red también con otros servicios jesuitas a migrantes que están en estos países de la región, y hay que ver cómo se responde a eso, ¿sí? Entendemos que Colombia, ¿cierto?, Ecuador, países que están más cercanos, Perú también, van a recibir primero estos flujos y probablemente un número importante. Entonces va a ser muy importante esta articulación. Pero por el momento no tenemos el detalle de esa información, lo estamos buscando también para informar. Nos imaginamos que dentro de la próxima semana, ya van a haber más claridad respecto de esto. Esperamos que así sea. Ahora, Ignacio, usted mencionaba que también ha habido, y esto se produce cuando ha habido un interés cada vez más creciente de venezolanos de dejar Chile. ¿Eso ha ido al alza? ¿Se ha estancado un poco la cifra? Porque en algún minuto se empezaron a aplicar una serie de restricciones también y de exigencias, de mayores controles, por ejemplo, de identidad, de documentos a los migrantes, acá, dada la situación interna que tenemos de seguridad pública. Y se hablaba de que ese tipo de controles fueron los que incentivaron a muchos venezolanos a devolverse, ¿no? Y a que, por ejemplo, los empleadores les pidieran los papeles para poder trabajar, algo que al principio no se hacía. Entonces, ¿cómo ha ido ese proceso hasta ahora? ¿Sigue incrementándose la cifra o se ha estancado? Yo diría que se mantiene un flujo de personas que están saliendo. Cuando uno mira los saldos migratorios, que es la diferencia entre las personas que entran, o sea, la cantidad de veces que entran personas y que salen de Chile, entre el 2020 y el 2022, para el caso de Venezuela era negativo, es decir, eran más salidas que entradas a Chile. Y hoy día se mantiene en valores cercanos a 2.000, ¿cierto? Que son pequeños, diríamos. Hay una gran cantidad de personas que salen y otras que entran. Entonces eso diría que se mantiene. Y que habría que ver también la magnitud en las próximas semanas, porque como mencionaba anteriormente, había muchas personas que ya estaban con el proyecto de volver. Claro. En el caso de perder el Maduro, ¿cierto?, iban a volver y muchos decían que no iban a quedar venezolanos en Chile, que era mucha la gente que tenía ese proyecto. Entonces, los casos que hay pasajes comprados, que hay proyectos de reunificación familiar en Venezuela, probablemente un grupo importante va a realizarlo. Y habría que ver por dónde lo va a realizar, ¿sí? Claro. Nosotros vamos a comenzar a desplegar también monitoreo en frontera para ver qué es lo que está ocurriendo. Qué es lo que ocurre, creo que la próxima semana ya en Colchane, por ejemplo, va a ser bien decidor de si aumenta o no aumenta el flujo en esa zona. ¿Y cuál es la labor que ustedes realizan ahí, sobre todo en este momento de crisis, ¿no? En Venezuela, de apoyar también a quienes, porque sabemos que muchas veces, sobre todo en la entrada por pasos irregulares, ¿no? Que lo que se utiliza aquí es el costado, el paso no habilitado de Colchane. En el fondo, los costados del paso habilitado se utilizan para pasar de manera ilegal. Pero ahí también sabemos que muchas veces los migrantes vienen en muy malas condiciones de salud
y vienen de manera con muy pocos recursos también. ¿Cuál es la labor que desarrollan ustedes ahí y por qué la van a intensificar sobre todo ahora? Sí, bueno, nosotros tenemos el trabajo principal, que es de orientación migratoria, ¿cierto? De entregar información, que las personas sepan en qué situación se encuentran, qué alternativas tienen, y en caso de requerir algún apoyo para la realización de trámites, lo hacemos. Ese es el trabajo principal. Segundo, entregamos ayuda humanitaria. En el caso de Tarapacá, nuestra oficina queda en Iquique, por lo tanto no tenemos un trabajo directo en frontera. Justamente esta ayuda humanitaria es para las familias que más lo requieren. Pero también tenemos un trabajo coordinado con organismos estatales, digamos, con las gobernaciones, municipios, también con la Policía de Investigaciones. Tenemos trabajos en terreno, algunas veces en frontera, para colaborar también en lo que se está haciendo, con la agencia internacional también, con el ACNUR principalmente, para poder colaborar, entregar información, ayudar a diseñar algunas estrategias. Pero lo fuerte va a estar en entregar información, y en momentos como este también contención y calma. Como la situación que viven las personas de Venezuela es de mucha angustia. Muchos tienen familiares que no saben si están siendo víctimas de la represión. Es lo mismo que a cualquiera le pasaría si es que sabe que su familia está en un contexto donde hay violencia y muchos de los hechos que tú mencionabas anteriormente. Claro. Ahora, ¿qué le parece a usted las declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Toá, que ha asegurado que tenemos que prepararnos como país ante la posibilidad de que se produzca una migración masiva nuevamente, y que hoy día el subsecretario Monsalve vaya a viajar al norte para anunciar nuevas medidas de control fronterizo, por ejemplo? ¿Qué le parece la forma en que las autoridades de gobierno, sobre todo el Ministerio del Interior, están abordando esta crisis acá? Nos preocupa que se mantenga el tono de control, de que todo sea control. O sea, nosotros estamos muy de acuerdo en que la frontera hay que controlarla, que los temas de seguridad hay que abordarlo, y que las personas que cometen delitos o infracciones que ameritan la expulsión deben ser expulsadas. O sea, ahí como Servicio Jesuita Migrante no nos perdemos, que muchas veces se nos tilda que estuviéramos en contra de eso, y no es así. Pero creemos que solo el control y solo el debate en temas de seguridad oculta toda la crisis humanitaria que hay, oculta todas las otras necesidades que hay que abordar. O sea, muchos de los que van a llegar y de los que han llegado son niños, son niñas, son mujeres embarazadas, son víctimas de trata, y también tenemos que generar respuestas para eso. La migración también, como un proceso que viene particularmente en Chile en los últimos 10, 15 años, también son oportunidades, también son visión de futuro, también hay que pensar qué va a pasar en los próximos 20 años con todos los hijos de estos migrantes que son chilenos, sí, y que van a ser, digamos, extranjeros de segunda generación. ¿Cómo van a crecer en Chile? ¿Van a crecer en guetos, con resentimientos, apartados del resto de la sociedad, o van a crecer de manera integrada? Vamos a construir una sociedad intercultural, vamos a aprovechar talentos, etcétera? Cuando solo se mide el control, se genera una visión muy negativa de todo lo que está pasando, y también se oculta el rol de protección. Cuando la ministra dice que tenemos que prepararnos, estamos totalmente de acuerdo, pero preparémonos en todo sentido. Y es algo que debimos haber hecho hace mucho rato. Y la ausencia de Estado en Colchane también fue un drama que se vivió, y que solo nos acordamos de que Colchane existía cuando se desbordó. Claro. Entonces el Estado tiene que estar totalmente de acuerdo, pero no solo en control y seguridad, y sobre todo pensando que este año hay elecciones, que el próximo año también hay elecciones. Nos da mucha preocupación que el tema se siga politizando y se siga tomando la migración como moneda de cambio para el debate político, para el juego político. Ignacio Eastman, le queremos agradecer por haber estado conversando con nosotros sobre este tema, y por supuesto vamos a ver la realidad que ocurre con la migración venezolana, sobre todo en la medida que se extienda más la situación convulsionada en ese mismo país. Muchas gracias, que tenga un buen día. Muchas gracias también por la invitación, que esté muy bien.
Vamos a revisar información internacional porque el secretario general de la Organización de Estados Americanos de la OEA, Luis Almagro, a quien estamos viendo en imágenes, anunció que va a pedir a la Corte Penal Internacional el arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien acusó de haber cometido un baño de sangre contra los manifestantes tras las elecciones del domingo. Dijo que es hora de la justicia y que van a pedir la imputación de cargos con orden de aprehensión. Sus dichos además ocurren durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA que se realizó en Washington, a la que invitó a los Estados miembros a sumarse a esta petición. Según Almagro, el líder chavista se ha encargado hasta ahora de dirigir la instrucción de la implementación de la represión contra el pueblo venezolano. Recordemos que la crisis en Venezuela se ha agudizado desde que el Consejo Nacional Electoral proclamó la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones del domingo. Resultados rechazados por la oposición y buena parte de la comunidad internacional, que exige ver las actas de votación para verificar el resultado. En paralelo, Nicolás Maduro aseguró que varios de los detenidos tras las protestas en Venezuela fueron entrenados en Chile y en Perú, y añadió que ellos retornaron al país caribeño hace 15 días con planes de atacar, dónde atacar y a quién amedrentar. Y además, Maduro anunció un baño de sangre. Lo cumplió, lo está cumpliendo. 17 muertos. Reconozco que fue algo que impresionó cuando lo dijo. Reconozco que es algo que me impresiona mucho más cuando lo está haciendo. Es hora de la justicia y nosotros vamos a solicitar la imputación de esos cargos con orden de aprehensión, y todos aquellos que quieran hacer referat del caso son bienvenidos. Muchas gracias. Casi el 80% de los migrantes que aceptamos que regresaran en vuelos de Estados Unidos están en el ataque criminal, han sido capturados. En Nueva Esparta, por ejemplo, todos los que fueron capturados de los destrozos, todos vienen entrenados de Chile y Perú, centros de entrenamiento en Chile y Perú, y regresaron, no son de Nueva Esparta, son de estados orientales, de Sucre y Anzoátegui, y regresaron al país hace 15 días, con planes de qué atacar, dónde atacar, a quién amedrentar, y plata. Bueno, además, y en paralelo, el jefe de la diplomacia estadounidense para el hemisferio occidental, Brian Nichols, afirmó ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, que el candidato opositor en Venezuela, Edmundo González Urrutia, derrotó a Nicolás Maduro en la elección del domingo. Dijo lo siguiente: con la evidencia irrefutable basada en las actas de votación que todo el mundo puede ver, está claro que el político opositor derrotó a Nicolás Maduro con millones de votos. Con esto, Nichols le dio total validez a las actas electorales compartidas y recopiladas por la oposición. En su intervención, Nichols además instó a Maduro, como a los demás países del mundo, a reconocer a González como el ganador de los comicios. Esto mientras el Consejo Nacional Electoral de ese país, de Venezuela, no ha mostrado las actas de votación, algo que le ha exigido tanto la oposición como la ciudadanía en las multitudinarias protestas que se han realizado en las calles de Venezuela y además por parte de la comunidad internacional. Y los